Hola a todas y a todos. Este pequeño video está destinado a la comunidad de aguas Canal Huertos Familiares y se enmarca en la capacitación sobre instrumentos de fomento contenida en la asesoría del proyecto Reactivando Nuestra Comunidad, financiado por la Comisión Nacional de Riego. Como les hemos comentado, esta actividad no ha podido realizarse debido a la condición sanitaria del país, por lo que a través del documento enviado y a este video esperamos iniciar una modalidad de capacitación a distancia. Este video se enfoca en los instrumentos de fomento disponibles con énfasis en la Ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego. Los instrumentos de fomento corresponden a programas de financiamiento que entrega el Estado para incentivar y apoyar diferentes actividades. Cada programa tiene un objetivo claro, requisitos y condiciones de financiamiento, es decir, montos que entrega la institución pública y condiciones de aporte de los interesados. Estos aportes pueden ser en dinero efectivo o bien valorizados, es decir, horas de trabajo, equipamiento ya existente, entre otros. Esto va a depender de lo que establezca el programa y concurso específico. Es decir, ustedes tienen que revisar las normas técnicas del concurso y visualizar si es que el aporte debe ser en dinero o si es que puede ser un aporte valorizado o si es que existen las dos modalidades. Al financiamiento se accede a través de un concurso público. Cada concurso posee un documento que indica las normas del concurso, el cual debe ser revisado por cada uno de los interesados en este. Posteriormente, el interesado debe generar un proyecto, el cual es postulado a través de las vías que indique el programa e institución. Esto puede ser a través de alguna plataforma web o tener la alternativa de dirigirse de manera presencial. Posteriormente, la institución pública evalúa todos los proyectos que recibió, los evalúa en base a los criterios que son informados en estas normas técnicas del concurso y posteriormente adjudica los proyectos con mejor puntaje. Los tres círculos de la derecha, es decir, las normas técnicas, formular el proyecto y la postulación, son etapas que realiza el interesado en el financiamiento del Estado. La evaluación y la adjudicación son etapas que implementa la institución pública que ofrece el financiamiento. En Chile, para el sector agrícola, existe una serie de financiamientos que están dirigidos a personas naturales y jurídicas y apuntan al apoyo en la construcción de obras de riego y almacenamiento, fortalecimiento de aspectos organizacionales, generación de redes de negocios, entre otros. Por un lado, tenemos a la Comisión Nacional de Riego, la CNR, con la Ley 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, y también al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, el cual entrega financiamiento a pequeños agricultores y campesinos u organizaciones con un alto porcentaje de ellos. Bueno, entonces, ¿qué elementos se financian? Se pueden financiar a través de estos instrumentos de fomento obras civiles intraprediales, aspectos legales como por ejemplo la regularización de derechos de aprovechamiento de agua, la conformación de organizaciones de usuario, la resolución de conflictos, entre otras cosas. También se pueden financiar estudios y asesorías técnicas y obras extraprediales. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la Ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego, la cual fomenta la inversión privada en obras de riego y drenaje. Bueno, el objetivo de la Ley 18.450 o Ley de Riego es bonificar el estudio y construcción de los proyectos de riego y drenaje para mejorar el abastecimiento de agua en superficies regadas en forma deficitaria, mejorar la calidad y la eficiencia en la aplicación de agua de riego y habilitar suelos agrícolas de mal drenaje. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la Ley 18.450? Pueden ser personas naturales, personas jurídicas u organizaciones de usuario de agua constituidas o en proceso de constitución. Se pueden presentar proyectos asociados a obras civiles, mejoramiento de sistemas de distribución o medición de caudales, obras y proyectos intraprediales de tecnificación de riego,
proyectos que contengan componentes asociados a energías renovables no convencionales, como por ejemplo la energía solar, acciones y obras asociadas a calidad de aguas y obras de drenaje. En este sentido, ¿qué obras requiere la comunidad de agua huertos familiares? Por ejemplo, podrían reconstruir el canal desde la boca toma, mejorar canales con marcos partidores o sistemas de medición de caudales, revestir los canales en algunas secciones, abovedarlos para evitar la contaminación, por ejemplo. En cuanto a proyectos a nivel individual, pueden mejorar sus sistemas de distribución y almacenamiento de agua intrapredial y también mejorar la eficiencia del riego a través de su tecnificación. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, acreditar titularidad de las tierras como dueño, arrendador o usufructo, es decir, acreditar la tenencia de la tierra. En segundo lugar, es acreditar la titularidad de los derechos de aprovechamiento de agua, que deben estar inscritos en el conservador de bienes raíces, y también acreditar la disponibilidad de recurso hídrico para el proyecto, es decir, tener el agua en términos legales y físicos. El tercer requisito es elaborar un proyecto, para lo cual se requiere de un consultor de la Comisión Nacional de Riego, es decir, un consultor que esté inscrito en el Registro Público Nacional de Consultores. Es decir, tener un proyecto elaborado por un consultor de la Comisión Nacional de Riego. La ley de riego comprende un cofinanciamiento, es decir, el Estado entrega una parte del costo del proyecto y la otra la pone el interesado. Existen dos tipos de concurso dependiendo del costo total del proyecto. El concurso de costos menores, que financia proyectos hasta 15.000 UF, es decir, 430 millones de pesos aproximadamente, considerando el valor del UF del 20 de agosto del 2020. Y el concurso de costos medianos, que financia proyectos entre 15.000 a 250.000 UF, es decir, proyectos entre 430 millones a 7.167 millones de pesos aproximadamente. El monto máximo para proyectos de menos de 30.000 UF, es decir, proyectos de menos de 860 millones de pesos aproximadamente, es del 90% de su costo total, según la siguiente clasificación. Si el postulante es un pequeño agricultor agrícola, el Estado le financia el 90% del costo del proyecto y el 10% restante tiene que ponerlo el pequeño agricultor. Si el postulante es un pequeño productor de hasta 40 hectáreas, el Estado le entrega el 80% del costo del proyecto y el pequeño agricultor pone el 20% restante. Si el postulante es un mediano productor entre 40 y 200 hectáreas de riego ponderado, el Estado le entrega el 70% del proyecto, del costo del proyecto, y el 30% restante lo pondría el interesado, es decir, el mediano productor. En el caso de organizaciones de usuarios de agua, el 80% del costo es el que pone el Estado y el 20% restante es el que tiene que poner la organización de usuarios de agua. En el caso de organizaciones de pequeños usuarios de INDAP, el 90% es el que pone el Estado y el 10% restante es el que tiene que poner la organización de pequeños usuarios de INDAP. Por ejemplo, si tenemos una organización de usuarios de agua, por ejemplo, la Comunidad de Aguas de Huertos Familiares quiere postular un proyecto a la ley 18.450, el Estado le bonificaría el 80% del costo total del proyecto. Si postulamos un proyecto de un costo menor a 400 UF, es decir, un proyecto de aproximadamente 11 millones de pesos, el Estado pondría el 80% de este costo y la organización tendría que poner el 20% del costo restante. Es decir, el Estado entregaría 320 UF, es decir, 9.174.080 pesos aproximadamente, y la organización de usuarios tendría que poner 80 UF, es decir, el 20% del costo total del proyecto, que serían 2.293.520 pesos aproximadamente. ¿Cómo partir? Nosotros les proponemos los siguientes pasos. En primer lugar, preguntarse qué infraestructura queremos mejorar en nuestra comunidad. Por ejemplo, ustedes podrían querer mejorar el canal, reconstruirlo en alguna sección, cambiar la boca toma, revestir algunas secciones, abovedarlo para evitar contaminación, tener marcos partidores,
implementar un sistema de medición de caudales, entre otras cosas. Cuando ustedes ya tienen definida la necesidad de manera conjunta la organización, está el paso 2, que es contactar a un consultor de la Comisión Nacional de Riego para que los ayude. Y finalmente, evaluar en conjunto con el consultor la factibilidad de postulación en términos técnicos, pero también económicos, es decir, preguntarse si es que la organización tiene el cofinanciamiento necesario para poder optar a la ley 18.450. Existen otros financiamientos los cuales ofrece INDAP. Estos están detallados en el documento que nosotros ya les enviamos, pero acá los vamos a abordar de igual forma, pero de manera más breve. Para optar a estos programas de financiamiento de INDAP, ustedes tienen que ser usuarios INDAP. Para ser usuario INDAP tienen que cumplir con lo que establece la ley y dentro de los requisitos son el tener activos no superiores a 3.500 UF, explotar una superficie de terreno de hasta 2 hectáreas de riego básico o vivir y trabajar en el campo y por último, ingresos principalmente provenientes de la explotación agrícola o actividad silvoagropecuaria. En primer lugar, dentro de los programas que nosotros seleccionamos para ustedes está el programa del bono legal de aguas. Este programa apunta a financiar regularizaciones de derechos de aprovechamiento de agua, resolución de conflictos, conformación de organizaciones de usuarios, entre otros. En segundo lugar está los programas de estudios de riego y drenaje que apunta al financiamiento de estudios para formular proyectos a postular a la ley de riego de la CNR o para financiar asesorías técnicas. Es decir, si ustedes quisieran postular a la ley de riego, por ejemplo, y no tienen dinero para contratar al consultor, podrían optar a este financiamiento para formular el proyecto, es decir, generarlo para cuando abra el concurso de la ley de riego, ustedes tenerlo listo y postularlo. En tercer y cuarto lugar está el programa de riego intrapredial y el programa de riego asociativo, que se enfocan en financiar obras de riego y drenaje intrapredial y, en el caso del riego asociativo, extraprediales o mixtas. Finalmente, el PRODESAL es un programa de apoyo y asesoría a pequeños productores silvoagropecuarios, los cuales normalmente se asientan en los municipios. Entonces, para terminar, queríamos indicarles que, por ejemplo, la ley de riego de CNR y algunos programas de INDAP les permiten, por ejemplo, mejorar el canal, ya sea reconstruirlo desde su origen o arreglar una parte de este, revestirlo, abovedar para evitar la contaminación, por ejemplo. Además, existe un programa de INDAP que les permite acceder a financiamiento para generar un estudio que les permita formular y generar este proyecto para postularlo a la ley 18.450, la ley de riego. Es decir, podrían optar a financiamiento para generar el proyecto y después postularlo a el concurso correspondiente de la ley de riego. Entonces la invitación que les hacemos es a elegir alguna de estas ideas para evaluar su postulación con los pasos que ya les señalamos. Es relevante que ya sea optan por algún programa de INDAP de financiamiento o a la ley de riego, ustedes busquen orientación, ya sea al consultor de CNR si es que quieren directamente postular a la ley de riego o al profesional de PRODESAL para buscar orientación sobre los programas de INDAP o bien un profesional con experiencia en este tipo de postulaciones. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse con nosotros a través del correo electrónico o enviándonos un mensaje de WhatsApp. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.